Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Inspira el futuro. El Departamento de Arquitectura y el Doctorado en Estudios Urbanos presentan Seminario Permanente de Estudios Urbanos. Bienvenidos. 30 años ha tenido contacto regular con geotecnologías y ciencias geoespaciales para evaluar el proyecto humano en el territorio a diferentes escalas de espacio y tiempo en proyectos de planeación y ordenamiento territorial, impacto ambiental, modelos predictivos de cambio de uso de suelo, manejo de recursos hídricos, riesgo a inundación, evaluación y mapeo de incendios forestales. Durante los años 2015 a 2020 fue secretario de capítulo en México de la Sociedad de Especialistas Latinoamericanas en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, CELPER. También ha participado como organizador y ponente en distintos congresos, foros, eventos académicos. Desde el año 2010 es profesor de la licenciatura en geoinformática aquí en nuestra casa, en la UACJ, así como docente de la maestría en planeación y desarrollo urbano del doctorado en estudios urbanos. Ha dirigido en diferentes niveles de tesis, ha escrito capítulos de libros y es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2012. Y considera que el uso de las geotecnologías y las herramientas de análisis geoespacial tienen un potencial enorme para planificar lo urbano regional y el manejo de los recursos naturales en México. En cuanto al doctor Luis Carlos Alatorre y aquí su colega, el doctor Pedro García, bueno, sus líneas de investigación son los procesos geoambientales y de cambio global. Igualmente, en cuanto a los sistemas de información geográfica, las ciencias del agua y medio ambiente y los sensores remotos, es miembro del ISNI nivel 1. Y bueno, una de sus últimas publicaciones tiene que ver con el análisis espacial de calidad del agua y uso agronómico, en la red fluvial de la cuenca Laguna de Bustillos en Chihuahua. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Luis Carlos Bravo, quien le agradecemos enormemente, doctor, porque sabemos que no está cerquita y que ha de tener un horario muy complicado, entonces muchas gracias por atender al seminario. Vamos a escuchar las dos presentaciones y al final recibiremos los comentarios de nuestra audiencia. Si tiene una presentación o guste que le ayude a mostrar o si está listo, pues adelante, usted díganos. Muchas gracias por la presentación. Ya se ve aquí el PowerPoint. ¿Lo pueden ver ustedes? ¿Sí? Muy bien, bueno, pues vamos a empezar entonces. Primero que nada, les agradezco la oportunidad de compartir este trabajo y pues para empezar, el comentario de que es el trabajo que ha estado desarrollando un tesista mío, que estamos por publicar. Vamos a publicar ahora, fue aceptado recientemente y esperemos que se pueda publicar ahora a fines de este año, si no principios del siguiente. El trabajo, pues como ya lo dijo la doctora Hernández, es vulnerabilidad hídrica urbana en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, modelado mediante métodos de análisis geoespacial. Bueno, primero habría que poner en contexto este trabajo. Ciudad Cuauhtémoc es un centro de población de los más importantes del estado, lo que representa el centro urbano de Ciudad Cuauhtémoc, según el último censo de población y vivienda del 2020, tiene 135,562 personas. Pero es una localidad que enfrenta importantes desafíos hídricos. Primero que nada, estos desafíos se originan porque prácticamente el 100% del agua que consumimos en el centro urbano depende del acuífero, es decir, es agua subterránea. Pero este acuífero es uno de los más explotados a nivel nacional. En un trabajo que presentamos en el año 2013, ya se daba cuenta de cómo en una escala nacional
el acuífero Cuauhtémoc, del cual depende la ciudad que lleva el mismo nombre, pues es uno de los más explotados a nivel nacional, tanto por el volumen concesionado, es decir, el volumen que está permitido extraer a los concesionarios, como también por la distancia entre los pozos. Eso le convierte en un escenario crítico, no solo en Chihuahua, sino también en el resto del país. Pocos lugares en México tienen una problemática tan fuerte en términos de la explotación del agua subterránea. La región de la laguna, en los límites de Durango, Coahuila, el Bajío, por allá por rumbo de Aguascalientes, etcétera, se enfrentan a una problemática más o menos parecida, como la que vivimos aquí en este acuífero, que destaca lastimosamente por ser uno de los más explotados. Ahora bien, la problemática se hace más seria o más, adquiere connotaciones más severas, debido fundamentalmente a la incompatibilidad de los usos del suelo en los límites del centro de población. Y cuando hablo de incompatibilidad de los usos del suelo, básicamente me refiero al hecho de que dentro de los límites de este centro de población coexisten el uso agrícola, que es altamente demandante de agua subterránea, con el uso habitacional. Nos ubicamos en una de las zonas de producción de manzana más importantes de Latinoamérica. Y esto conlleva una paradoja porque exportamos agua en forma de manzanas, pero el agua que se extrae por parte de las huertas de manzana es un agua que también se consume o se compite con el uso urbano. Adicionalmente, si hacemos un recuento de los años en los cuales hemos tenido precipitaciones por debajo de la media en las últimas 2 décadas, pues nos vamos a encontrar con el hecho de que casi el 50% de los años en las últimas 2 décadas han tenido precipitaciones por debajo de la media, lo cual a su vez conlleva que los procesos de recarga han sido por lo menos inferiores al promedio. Entonces tenemos una situación muy compleja. Por una parte, una gran cantidad de pozos y de volumen concesionado que someten a este acuífero a una presión extraordinaria que le hacen destacar a nivel nacional. Por otro lado, la incompatibilidad de los usos del suelo dentro de los límites del centro de población. Y en un tercer lugar, pues el hecho de que en las últimas 2 décadas las precipitaciones pluviales han sido marcadamente por debajo de los promedios históricos, lo cual nos remite a una situación que pone en riesgo el abasto de agua para el centro urbano. Poniendo en contexto las cosas, habría que decir que esta situación en cierta forma se hace más compleja o se viene a agravar por las problemáticas en la red de distribución de agua potable. Un estudio que se publicó en el año 2019, en el cual me tocó participar, que fue conducido por el doctor Luis Carlos Alatorre Cejudo a través de un estudiante que desarrolló su tesis aquí. En este trabajo se hacía un diagnóstico de la red de distribución de agua potable en el centro urbano de Cuauhtémoc, identificándose a partir de la medición de las presiones y el reconocimiento de las cajas de válvulas distribuidas en toda la red de distribución de agua potable, que teníamos una problemática de muchas fugas. Primeramente, porque había zonas de la ciudad donde había presiones que estaban muy por encima de lo que la red de agua potable podía soportar, debido fundamentalmente a su obsolescencia, a su vejez. Por otro lado, se identificó
que buena parte del centro urbano, en buena parte del centro urbano teníamos cajas de válvulas que son esta especie de llaves que permiten controlar la presión en todo el centro urbano, cajas de válvulas dañadas. No teníamos en algunos casos cajas de válvulas, en otros casos las cajas de válvulas estaban incompletas, en otros casos teníamos fugas, en otros casos teníamos asolvamiento en la caja de válvulas, en fin, un repertorio de problemas que nos hacen más compleja la situación del acceso y la distribución del agua potable en esta localidad. Una problemática que tiene que ver tanto con la incompatibilidad de los usos del suelo, la sequía, la presión extraordinaria, pero además nuestra red de distribución de agua potable, pues por lo menos para el año en el cual se hizo este estudio, enfrentaba esta problemática de la obsolescencia y el mal estado de las cajas de válvulas. Adicionalmente, tenemos el problema de que el abasto de energía eléctrica para satisfacer la demanda de todos los pozos que tenemos en este acuífero, que son cerca de 3,000 pozos entre los pozos urbanos y la gran mayoría de los pozos agrícolas, es ya un abasto de energía eléctrica marcadamente insuficiente. Y esto lo que nos origina son constantes interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua potable. ¿Por qué? Porque se nos va la luz. O sea, por ejemplo, cuando empieza la temporada de riegos en las huertas agrícolas o en los campos de maíz que rodean el centro urbano, pues la demanda de energía eléctrica es muy fuerte y no es raro que se quemen los transformadores. Si se queman los transformadores, se interrumpe el servicio de energía eléctrica en amplias zonas de este acuífero. Lógicamente, en amplias zonas del centro urbano también, y se interrumpe el servicio, lo cual viene a ser, digamos, de alguna manera, pues un poquito todavía más complejo este problema. Al interrumpirse el servicio, se corta el servicio a determinadas zonas de la ciudad, lo cual, pues, en ausencia de insuficiente infraestructura de almacenamiento, pues nos mete en un grave aprieto, en un grave problema. Por decirles una referencia que pudiera ser una referencia anecdótica, pero que de alguna manera revela lo que pasa aquí. Lo que regularmente, lo que sanamente debería de ocurrir en un centro urbano es que cuando se interrumpe el servicio por una falla en el abasto de energía eléctrica a los pozos, debiéramos de tener por lo menos 24 horas de margen en cuanto a capacidad de almacenamiento de los tinacos o de los tanques elevados. Pero en Cuauhtémoc difícilmente tenemos entre 6 horas y 12 horas de margen. Es decir, se interrumpe el servicio en alguna zona de la ciudad y debido a la insuficiente infraestructura de almacenamiento, rápidamente se acaba el agua en esa zona de la ciudad, que no tenemos cómo almacenar agua para enfrentar este tipo de contingencias. Bueno, dicho todo esto, pues habría que reconocer que las interrupciones en el servicio de agua potable, además de toda la problemática que ya les he comentado, constituyen un factor de vulnerabilidad social y ambiental que amplifica los problemas asociados al abatimiento del acuífero y que reducen la calidad de vida de los hogares urbanos, amenazando o haciendo más graves las amenazas que ponen en riesgo la sostenibilidad urbana en este centro urbano. En razón de esto, uno de los intereses que ha guiado nuestra investigación en los últimos años ha sido entender qué factores definen la vulnerabilidad hídrica de los usuarios urbanos y dónde se ubica la población más vulnerable.
Y derivado de esto hemos estado realizando distintos trabajos de acercamiento, de aproximación, y uno de ellos es precisamente la tesis de este muchacho que en este caso les estoy presentando. Y si vamos a hablar de vulnerabilidad, pues habría que tomar en cuenta el marco teórico del riesgo. El marco teórico del riesgo, que es un marco teórico muy interesante que se empezó a desarrollar en la década de los 90 del siglo pasado, distingue tres componentes fundamentales del riesgo. Y estos componentes se definen más o menos así. El primer componente, el componente de amenaza, se refiere a un factor físico capaz de causar una perturbación en un sistema humano. El segundo componente, es decir, el componente de vulnerabilidad, se refiere básicamente a la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente a este factor físico. Derivado de la relación entre amenaza y vulnerabilidad, tenemos entonces el tercer componente, que es el componente de riesgo, es decir, el potencial o la probabilidad de recibir un daño derivado de esta amenaza. Dicho todo esto, nosotros podemos ubicar el fenómeno de la falta de agua en Ciudad Cuauhtémoc dentro de este marco teórico, donde la amenaza sería precisamente el abatimiento del acuífero y la problemática asociada con este abatimiento. La vulnerabilidad sería la capacidad de respuesta social que tenemos los usuarios del agua frente a este factor físico, y el riesgo sería las afectaciones derivadas de la interacción entre estos dos primeros componentes, la amenaza y la vulnerabilidad. Y el día de hoy vamos a platicar fundamentalmente del componente de vulnerabilidad, que fue lo que intentamos modelar y medir en esta tesis. Hablar de vulnerabilidad hídrica nos remite, por tanto, a una cualidad de los sistemas humanos que es socialmente construida. Expresa básicamente la exposición diferenciada que tienen estos grupos ante la escasez o degradación del recurso agua, considerando ante todo su capacidad de respuesta o de adaptación para hacer frente a esta amenaza. Por lo tanto, la vulnerabilidad estaría condicionada por la infraestructura que tenemos, por la organización de las comunidades, es decir, qué tan organizados estamos para hacer frente a estos periodos o estos eventos de interrupción del servicio, por el equipamiento de nuestras viviendas, es decir, si nuestras viviendas cuentan con equipamiento básico para poder almacenar agua si se interrumpe el servicio, y por algunas variables que tienen que ver con nuestra precariedad, es decir, variables que tienen que ver, por ejemplo, con nuestro ingreso, con nuestra educación, con nuestro acceso a un mínimo de satisfactores desde el punto de vista socioeconómico que nos dan más resiliencia o más capacidad para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Dicho todo esto, y poniendo como contexto todo lo anterior, pues en este trabajo nos planteamos que contar con una cartografía que demuestre y espacialice la vulnerabilidad hídrica urbana en Ciudad Cuauhtémoc permitirá identificar riesgos futuros ante la escasez de agua en este centro urbano, así como definir acciones prioritarias frente a este fenómeno. ¿Cuáles fueron los objetivos del trabajo? Bueno, pues el primer objetivo o el objetivo general fue construir un índice de vulnerabilidad hídrica urbana mediante herramientas geoinformáticas y de análisis geoespacial en este centro urbano. Y este objetivo lo subdividimos en tres objetivos específicos. El primero fue seleccionar las variables para la construcción del índice de vulnerabilidad hídrica urbana.
El segundo fue construir una cartografía del índice de vulnerabilidad hídrica urbana para identificar zonas de alta y muy alta vulnerabilidad. Y el tercero fue identificar patrones de segregación socioespacial en este índice de vulnerabilidad hídrica urbana para, a partir de estos patrones, entender si las respuestas de mitigación frente a esta vulnerabilidad tenían que ser respuestas de carácter global o bien por zonas de la ciudad. Es decir, si las respuestas tendrían que ser en una escala local o en una escala global. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos desde el punto de vista metodológico? Podemos distinguir desde el punto de vista metodológico 4 grandes momentos. En un primer momento, hicimos la selección de variables para la construcción de este índice de vulnerabilidad, lo cual implicó, por una parte, pues una consulta bibliográfica exhaustiva, buscando trabajos nacionales e internacionales donde ya se hubiera trabajado el tema de vulnerabilidad hídrica y en particular a escala intraurbana, que era la escala que nos interesaba específicamente. En un segundo momento, una vez que habíamos seleccionado las variables con las cuales íbamos a trabajar, hicimos, digamos, una ponderación de estas variables y las representamos cartográficamente, es decir, las representamos en forma de mapas. En un tercer momento, hicimos un proceso de álgebra de mapas con todos estos mapas particulares que representaban las distintas variables elegidas para la construcción del índice de vulnerabilidad hídrica. Y en un cuarto momento, hicimos un análisis de autocorrelación espacial a través de un índice universalmente aceptado, que es el índice global de Morán, que nos indica en qué medida el fenómeno que estamos observando presenta patrones de agrupación o de dispersión. Y con esto podíamos conocer, en función de la dispersión o la agrupación, si la respuesta tenían que ser de escala global o de escala local a nivel intraurbano. Básicamente, para la construcción del índice, elegimos estas variables a partir de la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2020. Datos de salud, como por ejemplo población sin afiliación a servicios de salud, datos de vivienda, como por ejemplo viviendas sin agua entubada, viviendas sin cisterna, viviendas con drenaje, viviendas sin tinaco. En términos de educación, población sin educación básica, es decir, población que no tuviera la educación primaria o secundaria, y variables que tienen que ver con la precariedad laboral. Por ejemplo, población en dependencia económica, es decir, la razón de dependencia económica se refiere fundamentalmente a la población que no puede trabajar, que depende de la población que sí trabaja. La población que no puede trabajar desde el punto de vista legal es la población que está entre los 0 y los 18 años y mayor a 64 años, y la población que sí puede trabajar es la que está entre los 18 y los 64 años. Entonces hicimos ahí una fórmula que nos permitía establecer la relación de dependencia económica para incluir esta variable. Básicamente lo que se consideró en este caso fueron 135.562 personas, es decir, los datos correspondientes a todo el centro de población, que abarca 50.280 viviendas y 3.405 manzanas. Bueno, una vez que ya habíamos descargado las bases de datos del CINCE para todas las variables anteriores, todavía hicimos procesos adicionales, como por ejemplo convertir todas las variables a una misma escala, estandarizarlas. Se conoce este proceso para que una vez estandarizados pudiéramos hacer los procesos de multiplicación, de suma, etcétera, de álgebra de mapas que nos iban a permitir construir la cartografía final. Luego hicimos un ejercicio de ponderación para hacer una sumatoria ponderada de los distintos mapas. Y para hacer esta ponderación nos basamos en la metodología que sugiere Saty en el 2008, a través de un proceso que se conoce como proceso de jerarquías analíticas, que permite a través de una comparación pareada ir estableciendo los pesos matemáticos por los cuales tiene que ser multiplicada cada variable
de cada uno de los índices particulares para construir el índice general o el mapa final de vulnerabilidad hídrica. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Para empezar, se construyeron mapas particulares, 7 mapas particulares, que nos representan en una escala que va de 0 a 1, subdividida en quintiles, los grados de vulnerabilidad por cada una de las variables. El mapa A nos representa el porcentaje de viviendas sin agua entubada, el mapa B el porcentaje de viviendas sin drenaje, el mapa C el porcentaje de viviendas sin tinaco y así sucesivamente, ¿no? Donde cada uno de los colores nos indica el nivel de satisfacción o acceso que tenemos a cada uno de estos satisfactores o variables que están definidas en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos un color verde oscuro, quiere decir que ahí el porcentaje de viviendas sin agua entubada, por ejemplo, es muy bajo. Se ubicaría en menos del 20% de las viviendas no tienen agua entubada. Pero, por ejemplo, si tenemos el color rojo en el mapa A, eso nos indica que entre el 80 y el 100% de las viviendas no tienen agua entubada. Y así sucesivamente para cada una de las 7 variables. Luego, una vez que nosotros teníamos esta primera cartografía, hicimos un análisis de correlación espacial para tratar de identificar variables que de alguna manera están correlacionadas entre sí y tratar de entender esas asociaciones que eventualmente pueden existir entre las distintas dimensiones de la vulnerabilidad hídrica. Y encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, pues que hay alta correlación evidentemente entre viviendas sin agua entubada y viviendas sin drenaje, lo cual nos sugiere pues que se trata de una dimensión que tiene que ver con el equipamiento de la vivienda. Pero también, por ejemplo, que había altas correlaciones entre variables que tienen que ver con equipamiento de la vivienda y niveles de precariedad. Por ejemplo, las correlaciones que existen entre porcentaje de viviendas sin tinaco y el porcentaje de población que no tiene educación básica, o el porcentaje de viviendas sin aljibe y el porcentaje de educación que no tiene educación básica, o el porcentaje de población dependiente económicamente y el porcentaje de población que no tiene educación básica, etcétera. Estas correlaciones lo que nos permitieron ver en primera instancia a partir de un análisis meramente exploratorio es que hay, digamos, asociaciones que nos remiten a diferentes dimensiones de la vulnerabilidad hídrica. Por ejemplo, la correlación muy alta entre viviendas sin agua entubada y viviendas sin drenaje nos remite a una misma dimensión de carencia en infraestructura. Pero correlaciones observadas que son moderadas en este caso entre falta de tinaco o cisterna y los indicadores sociales que de alguna manera nos dan una idea de la precariedad, sugieren un vínculo entre la ausencia de equipamiento para almacenar el agua en casa y la precariedad social de las viviendas. No olvidar que al final lo que estamos midiendo es la capacidad o de alguna manera la vulnerabilidad de las personas para hacer frente a estas interrupciones en el servicio. Bueno, posteriormente, a partir del análisis de ponderación de las variables, obtuvimos los siguientes pesos en este análisis de comparación variada. El peso mayor en términos de la vulnerabilidad, es decir, de lo que te da resiliencia o no te da resiliencia, es el porcentaje de viviendas sin tinaco. Y en ese orden descendente, las siguientes variables fueron porcentaje de viviendas sin aljibe o cisterna, porcentaje de población dependiente económicamente, el porcentaje de población sin servicio de salud, el porcentaje de población sin educación básica,
y así sucesivamente hasta llegar al porcentaje de viviendas sin agua entubada. Luego entonces construimos este mapa que con base en estas variables nos indica cómo se distribuiría la vulnerabilidad hídrica urbana, es decir, la capacidad de respuesta social para hacer frente a las interrupciones en el servicio, ¿no? En este índice de vulnerabilidad hídrica, que también estandarizamos y llevamos de 0 a 1, en una escala de 0 a 1, los colores verdes nos indican muy baja vulnerabilidad y los colores, cuanto más rojo, la vulnerabilidad es cada vez más alta. Entonces, este mapa de vulnerabilidad hídrica urbana lo sometimos al análisis de autocorrelación espacial con el índice de Moran. Perdón, antes de pasar a eso, les voy a hacer una descripción de cómo nos salió espacialmente la vulnerabilidad, se me andaba pasando. En términos de vulnerabilidad hídrica, pues asombra que buena parte de la vulnerabilidad cae en las clases alta y muy alta. Por ejemplo, si consideramos todo el centro de población, si consideramos la variable manzanas del centro de población, 678 manzanas y caen en la categoría de muy alta vulnerabilidad y 1222 manzanas caen en la categoría de muy alta vulnerabilidad, es decir, alta y muy alta vulnerabilidad, lo cual representa aproximadamente el 55 y cachito de las manzanas. De todas las manzanas de este centro urbano se ubican en las categorías de alta y muy alta vulnerabilidad porque no hay equipamiento para almacenar agua en caso de las interrupciones en el servicio. Ahora, si lo vemos no como manzanas, sino como población, alrededor de poco menos de 90,000 personas están en condición de alta y muy alta vulnerabilidad para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, de interrupciones en el servicio asociadas con los cortes en energía eléctrica, con la falta de infraestructura para almacenar agua y seguir abasteciendo de agua aún cuando se corta el servicio en los pozos, etcétera. No olvidemos que en Cuauhtémoc tenemos una población de poco más de 135,000 personas. Entonces, hablar de que de esas 135,000 personas, casi 90,000 personas se encuentran en una condición de muy alta o alta vulnerabilidad, pues nos remite a que tenemos un problema pues bastante crucial y prioritario de atender en términos de asegurar la disponibilidad de agua y por lo tanto la calidad de vida para estas personas también. Luego hicimos el análisis de autocorrelación espacial con este índice de Moran. El índice de Moran se comporta en una escala que va desde -1 a 1. Cuanto más cerca estás de 0, menos autocorrelación espacial tienes, es decir, más dispersos están tus valores. Cuanto más alejado estás de 0, tus valores tienden a estar más agrupados. En este caso, lo que nosotros encontramos es un valor de 0.1, lo cual nos indica o nos sugiere que los valores tienden a dispersarse, no tienden a agruparse, tienden a dispersarse. Es decir, que en toda la ciudad vamos a encontrar, digamos, un mosaico de diferentes condiciones de vulnerabilidad, desde vulnerabilidades que van a ser vulnerabilidades muy altas a vulnerabilidades muy bajas, lo cual nos remite, por otra parte, al hecho de que esta dispersión exige respuestas a escala de todo el centro de población. Es decir, si bien es cierto, a nivel de los indicadores particulares que construyen este índice de vulnerabilidad, sí encontramos zonas en las cuales habría que atender ciertas dimensiones particulares de la vulnerabilidad. Cuando integramos todas estas dimensiones en un solo mapa de vulnerabilidad,
en toda la ciudad vamos a tener vulnerabilidad hídrica y por lo tanto la respuesta tiene que darse a escala de toda la ciudad. ¿Cómo tiene que darse esta respuesta? Pues fundamentalmente con acciones que fortalezcan la capacidad, es decir, la resiliencia de las personas para hacer frente a estos eventos de interrupciones en el servicio. Básicamente a través del equipamiento urbano, como por ejemplo disponer de más tinacos o tanques de almacenamiento elevado, o bien, digamos, subsidiar el acceso a las familias para la adquisición de un tinaco o un aljibe a nivel doméstico, que es lo que les permite, pues a nivel doméstico, una medida defensiva frente a estas interrupciones en el servicio. Bueno, en términos de discusión, ¿qué pudiéramos decir? Que por el comportamiento del índice de Moran no se pueden inferir patrones de segregación claros, lo cual confirma lo que les dije hace unos minutos. En toda la ciudad hay manzanas con alta y muy alta vulnerabilidad hídrica. Sin embargo, por el comportamiento de ciertos indicadores individuales que estaban en las cartografías particulares con las cuales construimos el índice global, sí identificamos zonas y colonias que requieren mayor atención para mitigar esas dimensiones particulares de la vulnerabilidad. Entre estas zonas y colonias destacan colonias como el Emiliano Zapata, La Esperanza, Tierra Nueva, Reforma, etcétera, que son colonias que tienen sentido para los habitantes de aquí de Ciudad Cuauhtémoc. Por otro lado, se identificaron variables relevantes para la vulnerabilidad y que por lo mismo su atención sería relevante para mitigar este fenómeno. Algunas son variables que tienen que ver con el equipamiento de las viviendas, pero otras son variables más de carácter estructural, más vinculadas con la precariedad social y la pobreza, como por ejemplo los servicios de salud, es decir, el acceso a los servicios de salud, la dependencia económica y el acceso a la educación básica. Ahora, un aspecto importante que yo creo que hace valioso este trabajo es que cuando nosotros hicimos una revisión a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, encontramos muy poquitos trabajos que hayan abordado el tema de la vulnerabilidad hídrica a una escala intraurbana y mucho menos trabajos que hayan abordado el estudio de la vulnerabilidad hídrica ante interrupciones en el servicio de agua potable. En México, por ejemplo, solamente encontramos 5 trabajos, por lo cual este trabajo viene a ampliar el repertorio de estudios en México y a nivel Latinoamérica sobre la vulnerabilidad hídrica urbana. Y bueno, pues aquí cerramos el trabajo, aquí cerramos la exposición. De alguna manera estos puntos vienen a puntualizar también las conclusiones principales de esta exposición y pues en su momento estaré abierto a las preguntas y los comentarios que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Vamos a continuar con el doctor Pedro García Ramírez y al final pues recibiremos los comentarios. Muchas gracias de nuevo y adelante, doctor García. Ok, muchas gracias. Permíteme un momento, comparto mi presentación. Claro que sí, claro. Ok, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Ya alcanzan a ver mi presentación, ¿verdad? Yo no, la verdad. Todavía no la vemos, doctor. Ok, déjame ver. Vamos a compartir nuevamente. A lo mejor se Aquí. espera. Ok, ya está. Listo. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, ya lo están viendo, ¿verdad? Ok.
Buenas tardes a todos. A nombre del doctor Luis Carlos Alatorre, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc, ¿sí? Me permito presentarle el tema de modelos predictivos para estimar la demanda futura de los recursos hídricos. Un caso de estudio en acuífero de el estado de Chihuahua, México. Ok. Mi nombre es Pedro García Ramírez, soy doctor en Ciencias Agropecuarias y Forestal. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. He trabajado con el doctor Luis Carlos Alatorre, he hecho una estancia postdoctoral en la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc. Hemos publicado algunos trabajos sobre detección, modelación y proyección del crecimiento urbano. También hemos utilizado algunos modelos de escurrimiento superficial. Y hoy en día, bueno, estoy laborando en la dirección técnica del organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A nombre del doctor Luis Carlos Alatorre, voy a iniciar con la presentación. Ok. El crecimiento de la población a nivel nacional ha ido aumentando, y al aumentar el crecimiento de la población, yo creo que uno de los factores más importantes es el recurso hídrico. En 1910 hablábamos de que la República Mexicana solo contaba con 15.2 millones de personas. En el 2020, de acuerdo al Censo Nacional de Población, teníamos en promedio 126 millones. Hoy en la actualidad se estima que estamos alrededor de 131 o 136 millones de personas. Esto apenas lo vamos a conocer a través del censo de población, que es un censo intercensal, que lo hacen cada 5 años. El censo lo hacen cada 10 años. Ok. Entonces, de toda esa población que estoy mencionando, el 2.9% se encuentra en el estado de Chihuahua y se distribuye en los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicia. Su principal fuente de abastecimiento son las aguas subterráneas. Entonces, el objetivo para poder predecir lo que es la extracción de agua futuro, se utilizó lo que es la herramienta de predicciones. ¿Sí? En los últimos años esta herramienta ha tomado mucho auge y han utilizado algunos métodos como es el método ARIMA, suavizado exponencial, y el método de Owen-Wilder. También han utilizado lo que son las redes neuronales, ¿sí? Algunas investigaciones, por ejemplo, de Heidarin, Karim, Rashidi y Nori en 2020, ellos hicieron algún pronóstico con modelo de series temporal utilizando el modelo de Hall-Winder para predecir algunas variables ambientales como la temperatura, precipitación y el sol con un año de antelación. El objetivo de este estudio fue predecir el volumen extraído en los acuíferos de la cuenca hidrográfica del río San Pedro y Laguna de Bustillo y de los Mexicanos para el año 2050 en Chihuahua, México. El área de estudio comprende las ciudades de Delicia y la ciudad de Cuauhtémoc. Los climas predominantes en esa área son muy árido, árido y semiárido. Ok, se muestrearon 48 sitios de acuífero, de las cuales 50% fueron proporcionados por la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Delicia y las otras 24 por la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de la ciudad de Cuauhtémoc. De esos 48 sitios acuíferos, se utilizaron 60 registros de los acuíferos de la ciudad de Delicia, de un periodo del 2018 al 2022, y 180 registros de Cuauhtémoc, de un periodo del 2010 al 2024. De esta información solo se utilizó la extracción mensual del volumen total de agua, y después se procesó y se utilizó el volumen promedio anual. Ok, los modelos predictivos utilizados en este estudio es el modelo autorregresivo integrado de media móviles, conocido como el ARIMA, de la cual el primer paso
fue el que se hizo una una autocorrelación y la autocorrelación parcial. También se utilizó la prueba de Dickey-Fuller. Una vez obtenido eso, se ajustó el modelo de serie temporal y se obtuvo un modelo de ARIMA. El criterio de evaluación para este modelo fue lo que es el error cuadrático medio, el error medio absoluto y el error porcentual absoluto, conocido como RMSE, el MAE y el MAPE. Y también se hizo por último lo que es la prueba de ruido blanco o la Text de Box-Bloom. En este caso se generaron el pronóstico de la demanda que se espera para el 2050 de la extracción de agua de este acuífero, tanto de la ciudad de Delicia como de la ciudad de Cuauhtémoc. Otro modelo que se utilizó fue el modelo suavizado exponencial. Este modelo consta de 3 parámetros. El primer parámetro es el error, el segundo es la tendencia y por último es los componentes estacionales. Se ajustaron los modelos exponenciales de componente multiplicativo, se evaluaron y, por último, se seleccionó el mejor modelo empleándose la selección automática para poder simular lo que es la extracción de agua que hay en los acuíferos de la ciudad de Delicias y la ciudad de Cuauhtémoc. Ok, también se utilizó el modelo suavizado exponencial de Holt-Winter. Para este estudio, el objetivo fue generar una predicción precisa, ¿sí?, para optimizar el error cuadrático medio. ¿Sí? El periodo estacional que se estableció en esta técnica fue de 24 meses y el componente de la tendencia a esos meses es cuando tiene una tendencia de un amortiguamiento. Por último, se utilizó lo que son las redes neuronales recurrentes. Este método está compuesto por una sola neurona que recibe la entrada y que produce una salida. Este método es considerado óptimo en la aplicación de problemas difíciles relacionados con los datos de series temporales. Se distingue por ser idóneo para el procesamiento y adquisición de la información de manera secuencial. Ok. Los criterios de selección de los modelos de aprendizaje automático fue el RMSE, el MAE y el MAPE, ¿sí? Que es el error cuadrático medio, el error cuadrático medio absoluto y el porcentaje medio del error absoluto. Ok, como resultado se tiene que la tendencia de la extracción de agua facturado para un periodo del 2018 al 2023 para la ciudad de Delicia presenta un diagrama secuencial, ¿sí? Como se puede observar en la primera figura. Y en la segunda podemos observar cómo es el comportamiento de la extracción del agua en la ciudad de Cuauhtémoc. Ok, una vez teniendo esto, se hace le voy a presentar los resultados de la prueba de Dickey-Fuller, ¿sí? En la prueba de Dickey-Fuller, los resultados, ¿sí?, tienen valores de 0.01, con un nivel de significancia del 1%. Estos resultados nos muestran que todos los datos de las dos ciudades, tanto de Delicia como de Cuauhtémoc, tienen una serie estacional. Uno de los requisitos para pronosticar un modelo de series temporal es que todos los datos deben de tener una serie estacional. Sí. Ok. En la prueba de Luxbox, ¿sí?, los modelos ARIMA, Holt-Winter, el ETS y el RNN, que es un modelo de redes neuronales recurrente, mostraron valores de 0.85, 0.93, 0.92 y 0.09 sucesivamente para la ciudad de Delicia. Para la ciudad de Cuauhtémoc tuvieron valores de 0.93, 0.97, 0.11 y 0.06. ¿Esto qué quiere decir? Que estos resultados muestra que es un indicador que el modelo es capaz de producir un comportamiento de una serie temporal. Acordado que el promedio o la media en estos resultados son o se mantuvieron en cero con una varianza constante. Ok, en el pronóstico de la demanda de agua para el periodo 2050, tanto de Delicia, vemos que la primera gráfica es la gráfica de predicción del modelo ARIMA, ¿sí? El modelo ARIMA, ¿sí?, nosotros podemos ver en la primera gráfica, ¿sí?, el color cian
son los valores observados, y en el color de color gris son valores estimados, ¿sí? A través del modelo. En el segundo podemos ver el modelo exponencial, y el tercero es el modelo exponencial de Holt-Wilder, y por último el de redes neuronales. ¿Qué sucede con los modelos tanto del ETS, el modelo exponencial suavizado, el de Holt-Wilder y el de redes neuronales? Que a partir del 2025, por ejemplo, el de Holt-Wilder, o perdón, el modelo exponencial, en el 2025 permanece constante, ya no hay una predicción. Esto quiere decir que el modelo no es factible o no es susceptible para poder pronosticar o poder predecir la extracción del volumen de agua, similar a lo que se presenta con el modelo de Holt-Wilder y con el de las redes neuronales. Sin embargo, con las redes neuronales, a partir del 2030, el modelo llega a ser constante, llega a pronosticar que el volumen del agua va a ser constante del 2030 al 2050, cosa que no es real. En comparación al modelo de la ARIMA, el modelo ARIMA, le mencionaba a ustedes que el color cian son los datos observados, y una vez utilizando el modelo, el color café son los valores que está pronosticando. Esto quiere decir que es un valor constante de acuerdo a los datos observados. Y más adelante vamos a observar los 3 criterios para selección, para poder decir cuál fue el mejor modelo. Ok, en este resultado se estima que el modelo ARIMA estimó un volumen de 1.881.643 metros cúbicos para lo que es la ciudad de Delicia, y de 3.319.284 metros cúbicos para la ciudad de Cuauhtémoc, como podemos observar en este estudio, ¿sí? Igual, este mismo modelo, el modelo ARIMA, fue el mejor, fue para predecir, ¿sí? Siguiendo una tendencia de los valores observados con los valores estimados. Sin embargo, los 3 modelos, el modelo exponencial suavizado, y el modelo de Holt-Wilder y el modelo de redes neuronales recurrentes, no hace una proyección o no nos pronostica bien la extracción del volumen de agua. Quiero aclarar que eh, la franja de color gris son los intervalos de confianza, ¿sí? Por lo tanto, este modelo no es recomendable. Ok, por último, ¿sí? En la comparación de los modelos predictivos podemos observar, ¿sí?, que la raíz cuadrada medio del error, en tanto como de Delicia y de Cuauhtémoc, fueron bajos. Entonces el modelo ARIMA resultó ser mejor para la extracción de agua en los acuíferos del año 2050, ¿sí? Pero para la ciudad de Delicia, respecto a la raíz cuadrada medio del error, el modelo ARIMA indica que va a variar 0.288, ¿sí?, el valor promedio al valor real. Es un porcentaje bajo del error. Eso indicando que los pronósticos no están sesgados, ¿sí? Podemos observar que el MAPE, ¿sí?, es constante, ¿sí? Ok. Y por último, ¿sí?, en la discusión, ¿sí?, de este resultado, ¿sí?, según Prakra, en el 2009, menciona que para poder generar un modelo autorregresivo de media móvil, tenemos que contar con 50 datos datos observados. Por lo tanto, en este estudio se utilizaron 60 y 180. También en la prueba de Luxborn, Luke, en el 2015, quienes mencionan que los valores de P por encima del nivel de significancia, indica que no hay autocorrelación significativa en los residuos. Por lo tanto, el modelo es predecible o es mejor. En este sentido, los modelos analizados en esta investigación proporcionan un adecuado ajuste y genera una predicción fiable, asumiendo una tendencia futura parecida a la realidad. Ok, luego, en el pronóstico de la demanda de agua,
Les puedo mencionar que CIMEX y Chumlekier en el 2012 afirma que de no incluir, si pudieron observar al inicio cuando se hizo las gráficas, notamos en las gráficas que existen algunos valores atípicos. Y estos autores dicen que no se pueden excluir esos valores atípicos en un análisis de series temporal. Esto debido a que las estimaciones pueden ser sesgadas o puede haber una inferencia incorrecta. Por lo tanto, en este estudio se utilizaron todos los datos, hasta datos atípicos. Ok. Comparación de los rendimientos del modelo, ¿sí? Para ATAC y Maroxi en el 2025, dice que el RMSE, el MAPE y el MAE es una forma adecuada para poder evaluar lo que son los modelos de series temporales, ¿sí? Sin embargo, otro autor como Yasmin y Moniruzaman en el 2024 señalan que la precisión del modelo también se elige en base a esos mismos criterios, al RMS, al MAPE, al MAE y a otros dos, que puede ser el MAX-APE y el MAX-AE. Ok. Entonces, en este sentido final, en este estudio se analizó y se hizo una predicción adecuada de los 4 modelos. Por lo tanto, el modelo ARIMA resultó ser el mejor, ¿sí? Para predecir la extracción de agua en los acuíferos, tanto de Delicia como de Cuauhtémoc, ¿sí? En conclusiones, en este trabajo de investigación, ¿sí? Se identificó el mejor modelo, ¿sí? Y el mejor modelo para la predicción de la extracción del volumen de agua en esos 2 acuíferos fue el modelo ARIMA. El modelo que menor o que no puede predecir o pronosticar, ¿sí? Para el 2050, cuánto es el volumen que se va a extraer, es el modelo de redes neuronales recurrentes. Sin embargo, no quiere decir que el modelo de redes neuronales recurrentes no es un buen modelo. Analizando los datos a un corto tiempo, el modelo de redes neuronales recurrentes tiene una mayor predicción, ¿sí? En conclusiones, hablando de predicción de la fecha al 2050, el único que nos puede predecir al momento con este estudio es el modelo ARIMA, ¿sí? De mi parte es todo. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy en la mejor disposición para responderlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro García Ramírez, por su presentación. Vamos a continuar con los comentarios, preguntas, observaciones de nuestra audiencia. Antes me gustaría puntualizar en algunas líneas que ambos de nuestros expositores nos han hecho pensar. Pues ambas presentaciones nos llevan hacia lo difícil que es estudiar, identificar qué significa la extracción, ¿no? En nuestro primer ponente, pues tenemos varias relaciones, las relaciones entre agua-luz, ¿verdad? Y cómo eso repercute en el día a día de las personas, pero también en la relación entre la agricultura y lo urbano, ¿verdad? Que a veces lo vemos totalmente separado y aquí nos quedó claro que hay una relación en cuanto al uso del recurso. También, pues podemos ver en esta última presentación cómo es que podemos pensar la extracción y lo que significa para el futuro en donde estamos viviendo. Yo pensé varias preguntas como que nos ayudó a pensar ambas presentaciones, ¿verdad? Pero ¿cuáles son aquellos factores importantes a tomar en cuenta, pues, para modelar este tipo de predicciones? Y en el primero, ¿cuáles son estos factores para ver nuestra vulnerabilidad y el riesgo? ¿Qué acciones, no? ¿Qué acciones podemos tomar, ya sea a nivel habitacional? Y cómo esto
pues tiene que ser pensado, es la reflexión que a mí me provocan ambas presentaciones, cómo se puede pensar también desde una escala más amplia. O sea, a veces lo vemos como a mí me pasa esto, sin embargo, tiene que ver con estos factores en un espacio y en otra escala, ¿no? La escala de ciudad, la escala mucho más amplia, en donde podemos pensar estas quizás pequeñas acciones, pero ya de largo impacto, ¿no? Se me hace fabuloso poder ver y entender el riesgo, la vulnerabilidad, pero también que pensemos a futuro, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos pensar el futuro y que no nos llegue de golpe? O a lo mejor ustedes van a decir, pues ya está aquí, ¿verdad? Ya estamos viendo esos problemas. Gracias de nuevo a ambos y adelante nuestros invitados e invitadas, si gustan levantar su manita aquí en el team, si gustan escribir sus comentarios o sus preguntas a nuestros ponentes en el chat, pues aquí estoy al pendiente. Ok, agregando un poco lo que usted comenta, colega María Eugenia, algunas de las variables que se considera dentro de un estudio de pronóstico de series temporales es el crecimiento de la población. Es un factor muy importante, ¿sí? El crecimiento de la población, ¿sí? El otro, lo que usted dice, bueno, eso es ahora, ¿cuál es la temática o cómo podemos resolver esa problemática, verdad? O sea, ya tenemos una predicción de cuánto es el volumen. Para Delicias le mencionaba yo que es un 30%, ¿sí? Es el que va a aumentar del volumen promedio anual que se está extrayendo ahorita en los acuíferos. Para Cuauhtémoc tenemos un promedio de un 100%, ¿sí? Anualmente, de acuerdo a los registros que tiene el organismo operador de saneamiento de aguas potables, es de 1.500.000, perdón, sí, de 1.500.000 metros cúbicos, ¿sí? Por ahí va a aumentar a 3 millones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que en primera debemos de realizar algún programa de concientización, utilizar lo que son las tecnologías, alguna legislación específica para poder tratar de reducir el estado actual del volumen de agua que se está proyectando. Y eso a quienes tienen que dirigirse, a la sociedad, ¿sí? A los seres o a los habitantes. Un caso específico, en su momento, a veces creo que la población estamos acostumbrados a un volumen de agua diario, ¿sí? Y siempre vivimos con eso. Pero cuando hay una reducción en la red hídrica, es cuando nosotros ahí sentimos y sí nos adaptamos a reducir el volumen de agua, ¿sí? Hacemos algunas cosas, tratamos de minimizar para poder no hacer uso del volumen de que estamos acostumbrados. Y un claro ejemplo sucedió aquí en Monterrey, ¿sí? Que se vivió esa etapa, ¿verdad? Esa etapa de la cual se puso muy drástico la sociedad, que no había agua hasta, o sea, para los sanitarios, que fue algo muy difícil. Entonces, yo considero que esto debe de haber un programa de concientización, debemos de utilizar una tecnología para poder también, las tecnologías es en base a cuando le abres la llave, cuánto es el volumen que cae en eso. Yo creo que es un tema muy difícil, es un tema muy complicado, tanto social como gubernamentalmente. Una social, ¿por qué? Porque la sociedad no estamos acostumbrados a eso. Gubernamental, ¿por qué? Porque los organismos operadores no cuentan con esos recursos para poder cambiar el esquema que tienen. Es más, no tienen para darle mantenimiento a sus tuberías, que por ahí en algunos hay alguna fuga y se pierde y nunca se dan cuenta. Entonces, de mi parte, yo creo que yo con esto quiero un poco más extender el tema, ¿verdad? Que es un tema muy extenso y es un tema muy complicado que más adelante, conforme va pasando los años, conforme va aumentando el número de población, lo vamos a vivir, ¿sí? Adelante.
De mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro García, pues por jalarnos las orejas de que ya es hora, ¿verdad? Ya es hora de poner atención. Agradecemos eso y sí, tiene usted razón que en Monterrey fue muy reciente esta situación y fue muy grave, ¿no? Entonces no hay como, ahí sí la predicción se cumplió. Muchas De gracias. hecho, de hecho, esa predicción que sufrió Monterrey, como hace 20 años ya se había estimado, ¿sí? Nada más que la persona quien lo divulgó en su momento, no le hicieron caso. Él mencionaba que a partir de 1 millón de habitantes aquí en Monterrey iban a tener ese problema. Ok, no, tal vez no analizaron esa dimensión. Hay tres factores que yo acabo de mencionar. Uno, concientización. Dos, tecnología. Y por último, la legislación. Entonces, cuando vivieron ese tema aquí en la ciudad de Monterrey, ¿qué es lo que hicieron rápido? Hubo una inversión en infraestructura, de la cual generaron lo que es el acueducto El Cuchillo 2, ¿sí? Muchos decían, no hay agua, que la presa Cerro Prieto, la presa La Boca, están secas, sí. Solo la presa El Cuchillo podía abastecer la zona metropolitana de Monterrey. Su único problema es que no contaba con la infraestructura, es lo que acabo de mencionar. O sea, la red no había, solo tenían un acueducto nada más. Por lo tanto, por parte del Poder Ejecutivo, hubo una inversión para poder generar lo que es el acueducto El Cuchillo 2. Sí, en cambio, ya con esos teníamos el acueducto Cuchillo 1, que estaban sacando un promedio casi como de 5,000 metros cúbicos por segundo, y ahorita estamos trayendo como 6,000 metros cúbicos por segundo. Entonces, en ese aspecto es cuando se le invierte, ¿sí? Cuando ya ven la realidad, ¿sí? Y aparte de que se le invirtió también al acueducto, se le invirtió a la realización de lo que es la presa ahorita, que le llaman la presa Libertad, pero su nombre no es realmente presa Libertad, ¿sí? No, muy Entonces, yo bien. creo que la zona de la cual con el doctor Luis Carlos Bravo conocemos que esas áreas, de acuerdo a los estudios que se han realizado o a los estudios pisiométricos, todos los acuíferos hay un déficit de volumen en esa zona, ¿sí? O sea, no tenemos, hay un volumen, hay un volumen negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos recuperar? Va a ser muy difícil, pero vamos a esperar más adelante. Ok, de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias por indicarnos esta situación de crisis y cómo hasta entonces reaccionamos. Hay una manita levantada, pero antes de pasarle la palabra al compañero Víctor Hugo, me gustaría darle la palabra al doctor Luis Carlos para ver si nos quiere compartir algo más sobre este tema. Bueno, sí, me parece muy interesante lo que comenta nuestro colega Pedro García, pero quisiera comentar que si bien es cierto, tenemos una problemática de estrés hídrico, que en este caso se analiza o se puntualiza para dos centros de población, como son Cuauhtémoc y Delicias. Hay algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con este estrés hídrico, sino más bien con nuestra capacidad de respuesta para hacerle frente. Y es ahí donde entra la dimensión de vulnerabilidad. Y por lo que estamos viendo en Cuauhtémoc, esta vulnerabilidad está espacialmente diferenciada. Si bien es cierto, tenemos altos y muy altos niveles de vulnerabilidad en prácticamente todo el centro urbano, cuando nosotros nos vamos al análisis fino de las variables que construyen esa vulnerabilidad, ahí sí podemos diferenciar espacialmente ciertos factores que de alguna manera sirven o tienen un efecto como de gatillo de esta vulnerabilidad, ¿no? Y estos factores sí están desigualmente distribuidos en el espacio. Por ejemplo, la confluencia de aspectos que tienen que ver con la precariedad social con aspectos vinculados al equipamiento de las viviendas. O sea, hay ciertas zonas de la ciudad donde
donde al parecer tenemos los indicadores de precariedad social más elevados, es decir, sin escolaridad básica, pero además con una alta dependencia económica de un solo miembro de la familia, pero además sin accesos a servicios de salud, pero además en esas zonas muchas de las viviendas o prácticamente la mayoría no tienen tinaco ni tienen aljibe. Entonces yo creo que si bien es cierto, atender la recuperación de acuíferos es un proceso lento, tardado, etcétera, que exige mucho trabajo y que seguramente va a requerir mucho tiempo también. Hay aspectos que en el corto plazo sí se pueden ir atendiendo. Y esos aspectos tienen que ver con reducir esas vulnerabilidades espacialmente diferenciadas frente a esta problemática. Es decir, o sea, a lo mejor recuperar los acuíferos nos va a tomar décadas, pero lo que sí podemos hacer en el corto plazo es incrementar la resiliencia, la capacidad social de los usuarios del agua para enfrentar esta problemática, por una parte. Y por otro lado, una de las cosas que se encontraron en el trabajo de Baray que les expuse es que la vulnerabilidad de alguna manera también se exacerba por cuestiones que tienen que ver con el estado de la red de distribución de agua potable. Por ejemplo, en Cuauhtémoc, ahorita el doctor Pedro nos acaba de comentar que tenemos una demanda creciente de agua potable y de acuerdo al modelo ARIMA, pues se va a hacer más grande todavía en las próximas décadas. Pero un hecho que, digamos, se tiene que atender urgentemente es que la eficiencia física, es decir, el agua que se entrega en los domicilios, si acaso es del 50% del agua que se extrae del subsuelo. Es decir, de cada 100 litros de agua que se extraen del subsuelo, el 50% o poco menos llega realmente a los domicilios. Esa es la eficiencia física. ¿Y dónde está el otro 50%? Pues el otro 50% se perdió en fugas. Entonces tenemos que atender esa problemática también. O sea, atender el estado de la red de distribución de agua potable. Otro aspecto que está muy vinculado con esto, es un aspecto políticamente difícil, pero al que hay que entrarle también es la eficiencia comercial. Por ejemplo, en Cuauhtémoc traemos una eficiencia comercial de aproximadamente el 50%. ¿A qué se refiere la eficiencia comercial? De cada litro entregado o del total del volumen entregado, ¿cuánto realmente se factura por las juntas municipales de agua potable y saneamiento? Y en ese sentido también andamos muy mal. O sea, a nivel país tenemos una facturación del 50%. Es decir, de cada 100 litros que se entregan en Cuauhtémoc, por ejemplo, solamente se facturan o se cobran 50 litros. Hay mucha morosidad en los pagos, muchas veces no se mide el agua que se está entregando por el estado de los medidores y no se cobra, no se factura. Entonces, si nosotros vamos viendo el problema en su contexto también, tenemos una cadenita de aspectos particulares que podemos remediar más en el corto plazo antes de estabilizar el estado de los acuíferos. En eso sí podemos ir trabajando, en mejorar el estado de las redes de distribución, en mejorar la eficiencia comercial, es decir, aunque es un tema difícil, pues si no se recupera lo que se invierte en una red de distribución de agua potable, pues eso va a seguir teniendo fugas y vamos a seguir perdiendo agua. Pero muy destacadamente en disminuir la vulnerabilidad de los usuarios a esos momentos en los cuales se interrumpe el servicio, es decir, en incrementar la resiliencia, lo cual pasa por una parte por educación, pero también por otra parte por equipamiento, ¿verdad? Es decir, desarrollar esas capacidades sociales que nos permitan hacer frente a estos fenómenos. ¿Cómo? Equipamiento a nivel de infraestructura en vivienda, tinacos, aljibes, por una parte, pero también por otro lado, en la reducción de esa precariedad social que luego nos hace menos resilientes. Que no tengamos, por ejemplo, lo que encontramos en la tesis de este muchacho,
que no tengamos aljibes y tinacos, pero que también no tengamos acceso a servicios de salud, que estemos en una situación de precariedad laboral, que no tengamos una educación de calidad, etcétera, pues nos pone en una situación de suma desventaja para hacer frente a un fenómeno de esta naturaleza. Básicamente. Muchas gracias. Aquí podemos ver en un enfoque más localizado, pues una vulnerabilidad que genera o se vincula con otras vulnerabilidades, ¿no? Y generan entonces lo que usted nos presentaba como riesgo. Ahora sí vamos a darle la palabra a nuestro compañero Víctor Hugo Esquivel. Adelante, Víctor Hugo. Hola, buenas tardes a todos. Pues primero que nada felicitarlos a ambos, los temas bien importantes y pues de actualidad y que sobre todo están muy estrechamente relacionados con el crecimiento eh, económico industrial de las ciudades. Y en este sentido, por ejemplo, para la cuestión de la vulnerabilidad que maneja el doctor Bravo, eh, a mí en lo particular me pareciera que pudiera estar asociado también posiblemente a la disponibilidad en cuanto a a la infraestructura. Si bien como bien lo comenta el doctor Bravo, que hay un déficit o hay una gran área de oportunidad en el sentido de recuperar, pues, o de implementar mejoras a la red de distribución. Por otro lado, también pudiera indicarnos, de acuerdo a lo que poco que entendí ahí bueno, que alcancé a ver yo porque entré un poquito tarde, que vi de los mapas, en el sentido de la poca disponibilidad de ¿cómo se llama? De los tanques estos elevados para almacenar agua. Pues eso me indicaría a mí que la disponibilidad pues nos hace un poco insensibles ante la problemática real por la que podemos atravesar y que en este caso está presente. En ese sentido, pues se observaba por ahí que los colores de mayor vulnerabilidad, paradójicamente, pues se ubican o pudieran ubicarse sobre las zonas mayormente acomodadas, por así decirlo. Claro, no tengo el dato de cómo está distribuida la población o la capacidad económica de las personas o pues, de la gente, ¿no? Para que pudiera en un momento dado tener el recurso como para hacerse llegar de esta infraestructura. Sin embargo, otra vez ratifico, pareciera que no les importa. ¿Por qué? Porque tienen el recurso ahí. Está aún ilimitado y todo ese asunto, tienen el recurso y no les interesaría tal vez pues los tinacos o por otro lado también observé que en las partes externas pues de la mancha urbana de Cuauhtémoc es donde mayormente se localizan los aljibes o por ahí comentaba el doctor Bravo o los cisternas, es decir, la gente que pudiera considerarse más vulnerable porque no tienen recurso hídrico, pues sí se hace llegar de los tinacos o de la construcción de los cisternas para tener el recurso hídrico. Y pues nada, la verdad que bien interesante, es bien complicado discernir esto así, eh, pues para tener una clara visión, pero pues interesante pues de mucho reto actualmente. Pues muchas gracias y felicidades para los dos. Muchas gracias, Víctor. Sin duda, los mapas dan para un análisis muy exhaustivo y muy profundo. Mira, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar en el mapa final de vulnerabilidad la vulnerabilidad concentrada en ciertas zonas de la ciudad. Eso era como una hipótesis implícita, un supuesto no explicitado en esta investigación, pero en realidad no. Lo que hemos encontrado es que, por lo menos en el mapa final de vulnerabilidad, la vulnerabilidad parece estar inserta en toda la trama urbana de Cuauhtémoc. Es decir, en toda la trama urbana de Cuauhtémoc te vas a encontrar manzanas que tienen altos niveles de vulnerabilidad, porque este análisis se hizo a nivel manzana. Altos niveles de vulnerabilidad
en zonas que pareciera que no tendrías altos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Pero sí hay ciertas colonias donde, por supuesto, si te vas a los mapas particulares de las variables de precariedad social, hay ciertas colonias donde esta precariedad social es mucho menor, ¿no? O sea, hay ciertas zonas de la ciudad donde prácticamente todos tienen educación básica, todos tienen acceso a servicios de salud, etcétera. No tienen tinaco, no tienen aljibe porque no está en nuestra cultura, muy probablemente no tener tinaco o aljibe, o no le hemos dado la importancia, pero yo creo que conforme nos vayamos enfrentando a esta situación de los cortes en el servicio, cada vez se va a hacer más, más recurrente que vayas contando con este equipamiento básico en tu vivienda. De hecho, desde hace unos 2 años aproximadamente o 3, municipio y Junta de Aguas están, digamos, de alguna manera subsidiando la adquisición de tinacos, para las familias de más escasos recursos aquí en la ciudad. Me parece una medida acertada porque de alguna manera, pues viene a reducir la vulnerabilidad frente a los cortes en el servicio. Ok, no, pues muchas gracias, doctor. La verdad es que sí está bien interesante, da para mucho y pues el análisis sí, pues muy apropiado. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos un mensaje del doctor Eri Sánchez. Les agradece. Gracias, Luis Carlos y doctor Pedro, por compartir sus investigaciones. Gracias, Eric. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más de nuestros invitados que les gustaría hacer algún comentario, una observación? Que ya saben que yo siempre tengo observaciones, no se crean, no. Siempre tengo Adelante. muchas observaciones, pero no, bueno, si no tenemos más comentarios, creo que es un tema, un abordaje pues complejo de seguir. Creo que lo que nos ofrece el seminario el día de hoy es ver como dos líneas de análisis, uno que tiene que ver con el largo plazo, pero que si no se atiende ese largo plazo va a ser crucial los siguientes eventos pues catastróficos, ¿no? De crisis, no quiero sonar muy paranoica, pero por otro lado tenemos otra línea de tiempo que ya está aquí y que se relaciona con múltiples variables que generan pues esa vulnerabilidad para ciertas personas y creo que ambos lo que nos dejan es que está relacionada, ¿verdad? Que no se puede pensar un solo factor aislado, sino que si bien hay que trabajar en esa estructura a largo plazo, hay personas que de manera desigual están viviendo ya esa situación grave, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí a todos nos toca promover el tema y hacer lo que nos toca en lo individual, ¿no? Muchas gracias a ambos, al doctor Luis Bravo y al doctor Pedro García, gracias por esta importante información. Y esperamos vernos en la siguiente sesión, esperemos que nos acompañen. La última sesión de este seminario va a ser el próximo viernes a las 12 y bueno, la siguiente sesión va a ser el cierre de nuestro seminario para que nos acompañen. Voy a hacer una pausa porque acaba de entrar una observación aquí en el chat, una pregunta. Entonces, déjenme se las comparto antes del cierre, que es, ¿cuál es la diferencia entre Delicias y Cuauhtémoc en materia económica? Bueno, yo creo que ahí hay, diría yo, algunas similitudes muy importantes, pero también algunas diferencias. Yo creo que Cuauhtémoc y Delicias son dos ciudades medias. En ambas ciudades hay una importancia extraordinaria de las actividades agropecuarias, a su manera en cada caso, ¿verdad?
cada cual con su perfil productivo. En Cuauhtémoc, la manzana, el maíz. En la zona de Delicias, pues yo pensaría los forrajes, la nuez, ¿verdad? Eso es muy importante también. Y también hay una competencia fuerte por los recursos hídricos entre la ciudad y el campo. Pero en Cuauhtémoc tenemos a los menonitas y en Delicias no. Entonces ahí está una diferencia que yo creo que es relevante para efectos de quizás un poco entender también las dinámicas socioculturales que están debajo de esto y cómo tenemos que entrarle al tema de compatibilizar los usos del agua entre la agricultura y, y las demandas urbanas de acceso a este recurso, ¿no? Porque al final compiten, el campo y la ciudad compiten por el agua porque es un recurso compartido, un recurso que se requiere como insumo productivo en las actividades agropecuarias, pero también en las actividades industriales y desde luego en el consumo humano. Entonces, pues yo diría que hay más similitudes que diferencias, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctor. Perdón, sabe que me llamó la atención esta situación porque por lo que comentaba el doctor Pedro García, por ahí mencionaba que Cuauhtémoc creo que estaba consumiendo no sé si 3 millones o de metros cúbicos y Delicias 1 millón y fracción, o no recuerdo, no alcancé a notar el dato. Sí, Entonces, por eso es que me es, llamó mucho la atención y en relación ok, a eso. Por ejemplo, Cuauhtémoc depende más al agua subterránea y Delicias pues estaría más influenciado, bueno, agua subterránea, pero también está apoyado por lo que viene siendo la presa de las Vírgenes. sí, Entonces, sí. ¿cómo pudiéramos diferenciar esa parte? Ahorita acaba de comentar algo el doctor Bravo, algo muy importante, ¿sí? Hay dos actividades, tanto en Delicia como en Cuauhtémoc. Sí, sabemos nosotros que cuando utilizar o a realizar un cultivo, eh, ejemplo, como ejemplo, un cultivo de maíz a un cultivo de nogal, ¿cuál es el que consume más agua? Sí. Otra de las situaciones es, comentaba el doctor Luis Carlos Bravos Peña, del lugar o de las personas quien realmente, sí, trabajan las tierras. Sí. Están los menonitas y están que se encuentran en Cuauhtémoc y el otro que se encuentra perdón, sí, que se encuentra en Delicia. Entonces, comentaba muy bien el doctor Luis Bravo que menciona que en Ciudad de Delicia sí tienen lo que es la producción de nogal, a diferencia que en Cuauhtémoc. Entonces, para producir nogal, el volumen de agua es mucho mayor. Eso puede ser muy notable. Y eso es la diferencia, que tal vez el consumo de agua en algunas de las dos zonas es diferente. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ya nada. Muchas gracias, gracias al compañero Víctor Hugo, al doctor Víctor Hugo, gracias por sus preguntas. Muy bien, aquí los están felicitando. Muchas gracias a ambas presentaciones. Me hicieron reflexionar y desbloquear nuevos miedos. Así que para que vean que sí tienen efecto sus presentaciones ya en nuestra audiencia. Ok, Bueno, muchas gracias. gracias a ambos. Adelante, ya no veo ningún otro mensaje en el chat y bueno, pues entonces mucho que pensar, ¿verdad? Nos dejan mucho que pensar en nuestros consumos es a partir de hoy y bueno, les agradecemos mucho. Quiero reiterar el esfuerzo que hacen por acompañarnos y por ayudarnos a entender estas complejidades, pero que bueno, pues desde el doctorado nos interesa no solo preocuparnos, sino atenderlas, ayudar a pensarlas de manera concreta y pues esto nos ayuda, ¿no? Gracias a ustedes y a nombre del doctor Vladimir Hernández, pues les agradecemos. Él no nos acompañó hoy, tiene una actividad que atender aquí en la universidad, pero a nombre de él les damos las gracias por habernos acompañado.
Que disfruten todos su fin de semana, que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Dios. Hasta luego. Hasta luego. Alumnos Adiós. No, doctores, hasta luego. Hasta luego. Adiós.